Y ahora, ¿qué tornillos utilizo para armar mis muebles de melamina? Es la pregunta que nos hacemos cuando comenzamos en este mundo de la melamina. Hola amigos, el día de hoy despejaremos muchas de nuestras dudas en cuanto a qué tornillos debemos usar al momento de armar nuestros muebles de melamina. Y comenzaré diciendo que los tornillos para tableros de melamina están fabricados en acero de bajo carbono, acero inoxidable, acero común, y para proporcionarles mayor dureza son revestidos con níquel, cadmio, zinc, latón, cromo o cobre. Además, estos tornillos los podemos encontrar en diversos modelos. Tenemos aquellos que tienen cabeza avellanada, cabeza redonda, cabeza plana, extra plana, cabeza redonda ranurada y con mortajas, posi-drip, estrella, etc. Por tal motivo, a la hora de armar nuestros muebles de melamina, se recomiendan tres tipos de tornillos. Primero, tenemos los tornillos autorroscantes de corte afilado y rosca completa de forma helicoidal. Son de acero galvanizado, tienen una punta afilada de color dorado o amarillento y han sido creados para unir especialmente todos los tableros de las familias de los aglomerados. Los encontrarás en diferentes marcas y precios, y si tu presupuesto lo permite, deberías comprar los alemanes, ya que son de excelente calidad. En segundo lugar tenemos los tornillos Spax, que son una marca alemana especialista en la fabricación de tornillos. También han sido creados para usarse en tableros MDF y HDF. El cuerpo del tornillo tiene rosca parcial, como podemos ver en la imagen, y cuenta con una punta cuadrada cut que permite el posicionamiento exacto a la hora de atornillar, y no necesitan de una perforación guía para ser introducidos en el tablero del aglomerado. Para introducir estos tornillos debemos hacer uso de una punta T-Star Plus, como vemos en la imagen. Estos tornillos son fabricados en acero templado con revestimiento sintético. En tercer lugar tenemos los tornillos Kreg. Este tipo de tornillo permite armar muebles con tornillos ocultos y permiten una buena unión entre diferentes piezas, ya sea en paralelo, transversal y a 90 grados. De estos tres tipos de tornillos, los más usados y económicos son los tornillos autorroscantes, y precisamente hoy vamos a hablar de ellos. Primero veamos qué es un tornillo autorroscante. Y como vemos en el texto que tenemos en pantalla, nos dice que es un tipo de tornillo que por su forma, al roscarse en su alojamiento, corta y deforma el material hasta formar una rosca hembra. Para explicarlo de forma sencilla, los tornillos autorroscantes son aquellos que forman su propia rosca en el orificio al introducirlos mediante el atornillado. Y estos tienen las siguientes partes. La cabeza, que se encuentra en la parte superior del tornillo, cuenta con una ranura en la cual introduciremos una punta de tipo PZ2 para atornillarlo en el aglomerado. A continuación vemos el vástago, que es la parte más larga del tornillo y se divide entre la parte lisa y la parte roscada. La parte lisa se denomina cuello o caña, y en este caso la parte roscada ocupa todo el vástago. Es decir, en el tornillo autorroscante en el que estamos viendo en la imagen,
no existe el cuello o caña. Luego tenemos a continuación la punta, que es aserrada y está en la parte final del tornillo y que es la primera en entrar en el material. Ahora, debemos tener en cuenta lo siguiente: existen los tornillos autorroscantes y los tornillos autoperforantes, y son dos tipos completamente diferentes. La mayoría de los tornillos autorroscantes requieren un orificio guía antes de poder introducirlos en el material, ya que sus puntas no están diseñadas en forma de broca como los tornillos autoperforantes. Es decir, que antes de colocar este tornillo autorroscante en la melamina, previamente, haciendo uso de una broca, debemos hacer un orificio guía. Entonces, los tornillos autorroscantes crean la rosca en el orificio guía que antes creamos, y los tornillos autoperforantes crean el orificio mientras lo atornillamos. Es decir, no es necesario hacer un orificio guía para los tornillos autoperforantes. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta esta diferencia. Veamos un poco más detalladamente las partes de un tornillo autorroscante. Los tornillos autorroscantes tienen una cabeza cónica, lo que va a permitir que cuando nosotros hagamos el orificio guía, a la vez hagamos un avellanado, y esta cabeza cónica va a encajar en ese avellanado y no va a sobresalir o va a estar por más arriba de la melamina o la madera en este caso, ¿no? Entonces se va a ocultar en el avellanado. ¿Listo? Eso es lo que nos permite la cabeza cónica. Ahora, el hilo, que en este caso ocupa todo el vástago del tornillo, es afilado, ¿ya? El hilo es afilado, lo que va a permitir que el tornillo se abra paso en el aglomerado sin que éste se quiebre o se fracture. Eso es lo que permite el hilo afilado. Y la punta cerrada lo que hace es que el tornillo ingrese en el aglomerado de forma rápida y segura con el mínimo esfuerzo. Es decir, permite que el tornillo se introduzca o se atornille rápidamente. La característica de los tornillos autorroscantes es que tienen un hilo profundo, es decir, que ocupan todo el vástago y no tienen el cuello o caña, como vimos en el anterior diapositiva, ¿no? Dice, la parte lisa se denomina cuello o caña. En este caso, el vástago está ocupada por todo el hilo, por toda la rosca del hilo, ¿ya? Entonces, en este caso no tenemos el cuello o caña, solamente tenemos la cabeza cónica y a continuación viene el hilo. ¿Y qué permite este hilo? Este hilo va a permitir que al momento de atornillar, las piezas de melamina se atraigan, y esto nos va a permitir tener una unión de mayor firmeza y duración. ¿Listo? Luego, estos tornillos autorroscantes tienen una mortaja del tipo Posi-Drip, y ahí vamos a ver que tiene unas muescas diagonales, además de la muesca en cruz, tiene unas muescas diagonales que permiten
que al momento de atornillar, la punta que usemos tenga un mejor agarre y también evita que esta muesca se dañe, o lo que nosotros decimos, se robe. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de punta vamos a utilizar en este tipo de muesca? Vamos a utilizar las puntas del tipo PZ2. Y como vemos en la imagen, al momento de comprarlas deben comprar estas puntas y fijarse que allí esté impreso, digamos, el nombre de esta característica que diga PZ2. De esa manera nos aseguramos de atornillar o utilizar la punta correcta para este tipo de tornillo autorroscante. ¿Listo? Entonces vayamos a continuación a lo que quizás nos preguntamos con mayor frecuencia. ¿Qué tipo o qué medida de tornillos debemos usar para unir los distintos grosores o espesores de melamina? Ya sabemos que debemos utilizar tornillos autorroscantes, pero ahora, ¿qué medida debemos utilizar para, por ejemplo, la melamina de 15 milímetros? Y como vemos en la imagen, se presentan diferentes tipos de uniones en la melamina. Tenemos la unión en 90 grados, tenemos la unión de tableros de forma paralela y también tenemos la unión entre el tablero de melamina y, por ejemplo, las bisagras de cazoleta y las correderas telescópicas. Entonces, ¿qué tipo de tornillos y qué medida? Bueno, el tipo ya sabemos que es un tornillo autorroscante. ¿Qué medida vamos a utilizar para las uniones, en este caso de la melamina de 15 milímetros? Para las uniones de 90 grados debemos utilizar tornillos de 3.5 milímetros de diámetro, ¿sí? El ancho, digamos, y que tengan una longitud de 50 milímetros, como vemos acá. Entonces, en este caso, este tornillo va a atravesar todo el espesor de esta pieza de melamina de 15 milímetros y se va a introducir en la otra pieza de melamina hasta una profundidad de 50 milímetros, lo que va a permitir una unión fuerte. Ahora, para evitar que el tablero se agriete o se fracture, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos, antes de introducir el tornillo, debemos hacer una guía o un orificio guía. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos usando una broca de 3 milímetros. Si el diámetro es de 3.5 milímetros de este tornillo, entonces debemos utilizar una broca de 3 milímetros, o sea, 0.5 milímetros más pequeña. Luego, en las uniones paralelas debemos usar también tornillos que en este caso sean de 3.5 milímetros de diámetro, pero su longitud va a ser de 25 milímetros. ¿Por qué de 25? Porque, como vemos en la imagen, tenemos en este caso dos tableros de melamina de 15 milímetros que vamos a unir con tornillos. Entonces, si yo le pongo un tornillo de 50 milímetros y, como vemos acá, sumando el espesor de los tableros de 15 milímetros, 15 más 15 son 30 milímetros. Si yo le pongo uno de 50, el tornillo va a atravesar los dos tableros de la melamina. Y eso no va a darle un buen aspecto, digamos, al acabado que queremos darle al mueble. Entonces, para eso vamos a utilizar un tornillo autorroscante con una longitud de 25 milímetros. O sea, si introduzco estos 25 milímetros en estos dos tableros de melamina de 15, me van a sobrar
0.5 milímetros acá. ¿Listo? No va a lograr atravesar todo eso. Ahora, también es conveniente utilizar, si es que pueden, brocas con tope. ¿Qué va a permitir este tope? Va a permitir que ustedes taladren, ¿no? Taladren el orificio guía sin que esta broca traspase los dos tableros de la mina. Entonces, con este tope de profundidad vamos a evitar pasar hasta el otro lado al realizar la perforación del orificio guía. ¿Listo? Lo mismo debemos hacer cuando vamos a instalar bisagras y correderas. Debemos usar tornillos de 3.5 milímetros de diámetro por 15 milímetros de largo. Entonces, si la melamina es de 15 y el tornillo es de 15, no va a atravesar toda la melamina. ¿Por qué? Porque digamos, los orificios o el espesor del metal es aproximadamente de 2 milímetros. Entonces vamos a tener un espacio de 2 milímetros antes de que llegue a atravesar la melamina. ¿Listo? Entonces, para las perforaciones las perforaciones que debemos realizar para atornillar bisagras y correderas, no es necesario hacerle el orificio guía, pero sí para las uniones de 90 grados y las uniones paralelas, teniendo cuidado no atravesar los dos tableros en este caso, y para eso podemos utilizar una broca con un tope de profundidad. ¿Listo? Eso es con respecto a los tornillos o las medidas de los tornillos que debemos usar para la melamina de 15 milímetros. De igual forma, todo es igual en este caso, excepto el espesor y la longitud de los tornillos autorroscantes para la melamina de 18 milímetros. En uniones de 90 grados usaremos tornillos de 4 milímetros de diámetro por 50 milímetros de longitud o de largo. ¿Ya? De igual manera, debemos hacer una perforación guía o un orificio guía. En este caso, podemos utilizar la misma medida de broca que para el anterior caso. Podemos hacer una perforación guía o un orificio guía con una broca de 3 milímetros. En las uniones paralelas, de igual manera, tratemos de conseguir un tope de profundidad para hacer el orificio guía y no traspasar los dos tableros de melamina. ¿Listo? En este caso, debemos utilizar también tornillos de 4 milímetros de diámetro por 30 milímetros de largo. Entonces, si sumamos el espesor de los dos tableros de melamina de 18 milímetros, nos va a dar un espesor en conjunto de 36 milímetros. Si atornillamos o colocamos este tornillo en estos dos tableros, para unir estos dos tableros, vamos a tener una diferencia de 0.6 milímetros acá, que va a evitar que pasemos de un lado al otro con el tornillo. Pero hay que tener cuidado al hacer el orificio guía y debemos utilizar un tope también en este caso de profundidad. ¿Listo? Lo mismo sucede que en el anterior caso. En la melamina de 15 milímetros, para instalar bisagras y correderas utilizamos tornillos de 3.5 por 15 milímetros. De igual manera se utilizan en la melamina de 18 milímetros. Se utilizan tornillos también de 3.5 milímetros de diámetro por 15 milímetros de largo. No se hacen perforaciones guías para estos tornillos, pero sí para las uniones paralelas y para las uniones de 90 grados. Y finalmente tenemos
una tabla de resumen para que puedan comparar lo que vimos anteriormente, ¿no? Para melamina de 15 milímetros en unión de 90 grados utilizamos tornillos de 3.5 milímetros de diámetro por 50 milímetros de largo. En melamina de 18 milímetros utilizamos tornillos de 4 milímetros de diámetro por 50 milímetros de largo. En uniones paralelas utilizamos tornillos en melamina de 15 milímetros, tornillos de 3.5 milímetros de diámetro por 25 milímetros de largo, y en melamina de 18 milímetros, tornillos de 4 milímetros de diámetro por 30 milímetros de largo. Y cuando atornillemos correderas telescópicas, acá me he equivocado, correderas telescópicas y bisagras de cazoleta, en ambos casos utilizamos tornillos de 3.5 milímetros de diámetro por 15 milímetros de largo. En uniones de 90 grados y uniones paralelas se hacen orificios guías, más no cuando vamos a atornillar correderas telescópicas o bisagras de cazoleta. Como siempre, acá vuelvo a reiterar, ¿no? Dice: para evitar roturas en tu tablero, realiza siempre la perforación guía antes de colocar los tornillos. Para eso usa una broca de 3 milímetros. Esto solo en las uniones de 90 grados y acá falta en uniones paralelas. ¿Listo? Y utilicemos, si es que pueden, consigan un tope de profundidad para evitar pasar de un lado al otro en las uniones paralelas, de un lado al otro en los tableros de melamina en uniones paralelas. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos el video tutorial de hoy y espero que se haya entendido y que sea de ayuda de ahora en adelante para cuando vayamos a comprar y busquemos los tornillos adecuados para la unión o el armado de nuestros muebles de melamina. Bueno, nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto.